Saludarle a todos, bendiciones a cada uno, a cada una de los que ya se ha conectado. Gracias por ser parte, gracias por apartar un tiempito ahí en tus quehaceres para poder estar en esta instancia donde sabemos que el Señor nos va a hablar. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a hablar en esta hora? Amén, ¿cierto? El Señor nos habla no solamente estando presencial, sino que también a través de este medio, del Zoom. Nada reemplaza, obviamente, al abrazo cuando estamos ahí en la sede, un poco acalorado, ¿cierto? Pero un abrazo que con todo el cariño siempre ahí. Eh, pero también esta instancia nos da la oportunidad de poder conectarnos como iglesia, seguir siendo iglesia. Y qué bueno que CFR también siguió con estas herramientas que aprendimos en la pandemia, ¿cierto? Porque seguramente muchas iglesias ya volvieron como a 100% todo presencial, pero hay herramientas que nos sirven y hay que nos permiten esto, que usted hoy día esté conectado, conectada desde su casa, esté ahí en la comodidad de su hogar, a lo mejor, quizás se reunió con algún amigo, con alguna amiga, la invitó a su casa, nosotros tenemos ahí en el primer piso, ahí tenemos algunas visitas, y eso es bueno, porque son instancias que sirven, tenemos que ser intencionales también, para poder reunirnos, para poder compartir y para poder juntos seguir edificándonos. ¿Cómo han andado con el calor, chiquillos? Pucha que ha hecho calor, tremendo. Por ahí pronosticaban 37, 38 grados. Mi mamá dijo 40 grados, le está poniendo un poco de, de color, ¿no? Pero la semana se viene intensa, ¿ya? Es un buen momento si usted quiere visitar a algún hermano que tenga aire acondicionado, diga ahí, siento visitarte, hermano, poder estar contigo ahí, tengo una palabra para ti, voy a visitar y seguir siendo iglesia, ¿cierto? A pesar del calor, estamos ahí dándole y avanzando en cada una de las diferentes tareas y también siendo, obviamente, iglesia. Bendecimos a todos los que han tenido alguna labor en este encuentro, a pesar de que no es presencial. Hay mucha pega que se hace para llegar a una instancia como esta. Sostener esta plataforma, estar ahí de administrador, en la semana hacer la difusión del encuentro también en las redes, prepararse con un mensaje, con alguna alabanza. Gracias a todos los que hacen algo, aunque sea pequeño o a la vista del hombre, para que hoy día podamos tener un encuentro como este. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya tiene ahí su juguito, para los que no ayunan, como decían, la Coca-Cola, para los que están ayunando ahí, el juguito, para los fanáticos del café, el café caliente, aunque hagan 40 grados de calor. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Genial. Para comenzar con este tiempo y con este mensaje que, como ustedes ya pueden ver, ahora voy a empezar a poner el cronómetro, ¿ya? Lo anterior no corría, desde ahora sí. Como ustedes ya ven en pantalla, el título del mensaje se llama Volviendo a la enseñanza básica, ¿ya? Y tiene un subtítulo que dice Edificando sobre cimientos firmes. Edificando sobre cimientos firmes. Eso es lo que hoy día vamos a conversar. Prepárese porque le voy a pedir también ahí que comente algunas cositas en el chat. Aprovechando este medio, ¿cierto? Que es lo que no tenemos en la sede, que podemos de repente escribir algún comentario, más fácil, más que levantar la mano, de repente algunos quizás somos un poquito más tímidos y acá tenemos la libertad de poder escribir, ojalá no sea ningún insulto contra el que está compartiendo el mensaje, pero podemos también ver nuestras caras, ¿cierto? Aquí a través de la pantalla, o al menos ver algunas fotitos ahí, saber que estamos al otro lado. Mira, la referencia bíblica con la cual vamos a comenzar se encuentra en Lucas, se encuentra, se encuentra en Lucas 6, Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Bien, ustedes ya lo pueden ver también ahí en la pantalla. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Amén. Ahí el Señor nos muestra dos, dos ejemplos claritos ahí que los vamos
a estar eh, desmenuzando en esta oportunidad y que también nos llama como con cuál de aquellos nos identificamos, ¿ya? Y con esta figura de construir sobre una roca o construir quizás sin cimientos. Y parto con una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá recuerdan su primer día de clases? ¿Cuántos de los que están acá se acuerdan de cuando llevó su mamá, su papá, quizás el abuelo, abuela, el adulto responsable que estaba a cargo de su educación, cuando los llevó al primer día de clases, ya sea al kinder o al pre-kinder? Bueno, hoy día hay hartos como pre-pre, como al jardín no creo que se acuerden, porque hace, bueno, algunos hace más tiempo, algunos, otros no hace tanto. Eh, ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, ¿Te acuerdas de algo que te haya marcado en ese contexto? Eh, Cuéntame un poco de lo que recuerdas, si puedes agregarlo al chat. ¿Hay alguna experiencia que tú recuerdas de ese día? Te lo agradeceríamos para ir como un poco eh, introduciendo esta conversación. Por ejemplo, ¿cuántos se pegaron el show ese día y se pusieron a llorar? Como puso aquí el Mati en el chat. Me puse a llorar ese Mati. Algunos se pusieron a llorar porque quizás no se querían quedar, ¿cierto?, en el establecimiento. eh, no querían dejar a la mamá, no querían dejar al papá, no querían... es complejo porque es como la primera experiencia de quedarse solo en un lugar con otras personas, ¿cierto? Eh, ¿Cuántos se dedicaron a lo mejor solo a jugar? Querían puro jugar, estar ahí todo el rato jugando, se acuerdan de a lo mejor de algún juguete en particular, de algo que habían en ese lugar, en esa sala de clase. ¿Cuántos quizás se enamoraron de alguna niña ahí que estaba en el fondo del salón? Ojo, puede ser también. Pueden haber testimonios a lo mejor que hoy día están casados, no sé, uno nunca sabe. Es un poco difícil decir de tanto tiempo. ¿Cuántos quizás a lo mejor se enamoraron de la profesora? Ahí con ese amor un poco más idealista, ¿cierto? Ese amor platónico. Eh, no sé, ¿con quién estabas? ¿Qué es lo que te recuerdas? Coméntalo ahí al chat, agrégalo. Si quieres contarnos algo, a lo mejor si quizás te es más complejo llegar a ese momento, pensemos en otro primer día, el primer día, por ejemplo, de tu trabajo. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo? Eh, ¿Qué conversaste ese primer día? ¿Cómo te sentías? Eh, ¿Qué es lo que a lo mejor cuáles fueron esas primeras actividades? Etcétera, etcétera. Ahí están algunos agregando algunas. Es genial. Gracias, chiquillos, por comentar. Dice Ángelo Yolito, yo con 4 años, en primero básico, ese es que como hace tiempo, ¿no? Hace poquito, hace poquito. Muy niño, pero me quedé. Ya, tuvo el valor de quedarse ahí, ¿cierto? Eh, la Dani dice, feliz de usar los útiles escolares. Hoy sí, los útiles escolares, ¿cierto? Es como entretenido ahí, llamaba la atención, lo vemos nosotros, nuestra hija también, como el estar ahí utilizando los útiles nuevos. Polito dice, imagínese lo que hizo un mamón como yo. Nos imaginamos, Polito, ahí. Claro, debe haber sido difícil quedarse sin tu mamita. Ese olor a nuevo, dice la Carito. Sí, el olor a nuevo, todo ahí, una experiencia nueva también. La Dani dice, feliz por tener mochila nueva. Wow, la mochila, siempre es un tema la mochila, ¿eh? Sí, es como algo que viene a ser parte de ti en el proceso estudiantil. Y hay tantas otras, a lo mejor, recuerdo, mira, mientras ustedes se van acordando también, vamos a leer todos los comentarios, así que siguen agregando, ¿no? Mientras ustedes se van acordando, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia. Ahí estoy yo, mi primer día de clase. Estoy igualito, igual. Eh, Vamos a andarle un poquito ahí. Mi primer día de clases, mira, siendo sincero, yo tengo como flashazos de lo que me acuerdo, como esos ciertos momentos, ¿no? Pero mis papás me cuentan harto de que supuestamente yo le decía a mis papás que se fueran, porque solo me quería quedar en la sala de clase, ¿ya? Eh, Recuerdo que jugué con esos bloques que ustedes ven ahí en pantalla. eh, Jugué con esos bloques. Recuerdo que había también un contexto de mucha bulla, imagínense, más de 30 niños. Esto fue en Peumo, no me juzgue, vengo de Peumo. eh, Donde había mucha bulla en paralelo, constante, sobreestimulados los niños, todos querían hacer de todo, los papás también medio nerviosos. Ese contexto lo recuerdo mucho en mi mente. Quizás soy quizás más auditivo, recuerdo cómo es la parte de la bulla. Recuerdo también que en el patio habían unas estructuras hechas con neumáticos para poder jugar. eh, y ahí comencé mi carrera deportiva y ahí también terminó mi carrera deportiva. Eh, Recuerdo también cómo las profesoras nos
nos enseñaban ciertos hábitos, el tema de lavarse los dientes a cierta hora, iba yo con mi vasito con forma de elefante, lo busqué por ahí, no lo puedo encontrar, y en cierto momento el recreo, en cierto momento, y uno tenía que adecuarse a las normas de esta nueva experiencia a la cual estábamos llegando. Pero partían de lo básico, ¿cierto? Partían de las ciertas enseñanzas básicas con las cuales teníamos que partir quienes estábamos llegando a ese minuto. Y en realidad tengo recuerdos como bonitos de ese momento que era totalmente nuevo, ¿ya? Mira, ahí algunos tienen, eso y yo, como les decía, el que está ahí en la foto, por eso quizás no me gusta usar corbata, porque iba con la corbata siempre súper así, formal en ese entonces. Dice la Pau, la tía del jardín me dijo que mi mamá había ido a comprar y me puse a llorar. Ajá, después del llanto jugué todo el día. Ah, fue como como que te engañaron así. Fue a comprar, bien al tiro. Y volvió al final de la jornada. La Cata dice, recuerdo llorar mucho a mi hermana. Ah, tu hermana, la Dani lloró mucho. Perfecto. Y la Cata ahí, bueno, ustedes iban en el mismo curso, imagino, una cosa así. Y tú, la Cata no lloró, ya, lloró la pura Dani, lo que dicen ahí. Son diferentes experiencias, gracias por ahí comentarlo. Son diferentes experiencias que a lo mejor cada uno puede recordar. Pero algo yo creo que en lo cual todos coincidimos es que enfrentarse a una experiencia nueva eh, a la hora de comenzar a interiorizarse, pueden seguir agregando, si se acuerdan ahí, si hicieron memoria, agréguenlo nomás en algún momento, ahí los vamos a estar leyendo. Eh, Todos coincidimos, yo creo que con lo que partíamos era con lo básico que era eh, enfrentarse a una experiencia de estar sin los papás, ¿cierto? Sin mi mamá, sin mi papá, sin mi abuelo, mi abuela, no sé quién estaba al cuidado, estar prácticamente solo en un contexto o sola en un contexto donde habían puros desconocidos, porque no, después uno empieza a tener lazos con la gente, pero en realidad eran personas las cuales todos venían de realidades distintas y obviamente generaba un poquito ahí de temor, de incertidumbre, el qué es lo que iba a venir en el futuro. Bueno, ciertamente en un primer día de clases, así como un primer día de trabajo, incluso también en un primer día de iglesia, los que llegan por primera vez a la iglesia, eh, deben partir por enseñarnos lo fundamental, lo básico. Y sobre ello, sobre eso básico, comenzar a entregarnos otro tipo de conocimientos más complejos, ¿ya? Que vayan robusteciendo, que vayan aumentando nuestros saberes para ir construyendo sobre esa base un bagaje que permita a futuro desarrollarnos en la vida, en el ámbito que estemos ahí, al cual nos refiramos, si en el trabajo, por ejemplo, todas las herramientas parten de lo básico para después el día de mañana poder desarrollar ese rol de la mejor manera posible. ¿Cierto? No podemos partir de inmediato con algo que a lo mejor es muy complejo. Bien. Del mismo modo, en la vida cristiana, chiquillos, eh, en la vida cristiana, también es importante prestar atención a ese primer día de clases, ¿ya? Es importante prestar atención a ese primer día. Y cuando me refiero a ese primer día, no estoy hablando del primer día que llegaste a la iglesia, ¿ya? Sino estoy hablando en un sentido mucho más figurado, por así decirlo, en el cual eh, estamos recién comenzando y dando los primeros pasos en el Señor. Y siempre es importante recordar, ya no en el sentido literal, sino que los aspectos fundamentales que son necesarios asimilar en nuestra vida y sobre los cuales vamos a ir edificando y desarrollándonos con el pasar del tiempo. Para estar listos para la edificación, ¿cierto? Que es la palabra de CFR de este año, ¿cierto? Si acaso tú no lo sabías, la palabra de este año es edificación, pero para estar listos para la edificación, debemos mirar los cimientos sobre los cuales vamos a estar edificando, ¿ya? Entonces, si queremos edificar, miremos dónde vamos a edificar, que son estos cimientos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahí va un poco el mensaje que hoy día estaremos ahí compartiendo. Mira, el pasaje bíblico con el cual comenzamos en Lucas 6, 46 al 49 es parte del famoso Sermón del Monte. ¿Han escuchado hablar del Sermón del Monte? Sí, ahí tengo una imagen ahí más o menos tentativa de lo que podía hacer, aunque yo lo imagino con mucha más gente alrededor, ¿cierto? Con muchas más eh, multitudes, ¿cierto? Que seguían siempre al maestro. Un discurso sumamente conocido no solo en la iglesia, sino que también en el mundo en general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene un gran contenido valórico, ético, eh, desde el punto de vista cultural también tiene un gran contenido eh, social,
entre otros, es muy diverso lo que se habla ahí en el Sermón del Monte. Y muchos de los estudiosos coinciden en que la forma en la cual debió haber sido desarrollado este sermón por parte de Jesús, por parte del Señor, de haber sido con mucha elocuencia, por todos los temas que él fue tratando durante lo que dura ese discurso. Muchas veces incluso temáticas que no todos se atrevían a conversar, y el Señor las tocaba en ese minuto. Resulta interesante ver que en este discurso el Señor lo realiza, comienza cuando él llama, luego de llamar a los apóstoles. Ya estaban los discípulos, ¿cierto? Ya estaban ahí mucha gente que lo seguía, pero él nombra a los apóstoles en ese minuto y comienza con este sermón del monte. Es decir, ese era como el primer día de clases de los apóstoles, en el sentido de que si bien ya lo habían escuchado antes, significaba que desde ese minuto ya iban a empezar a ser enviados, iban a empezar a hacer la tarea más dura, ¿cierto? Ya iban a empezar a desarrollar ciertas funciones clave en lo que iba a ser el ministerio del Señor, ¿ya? Por ejemplo, iban a predicar las buenas nuevas de salvación, Voy a sanar apagar la enfermos, tele ya. Voy a apagar el echar porque fuera demonios, y para ello claramente necesitaban asimilar ciertas verdades fundamentales que le iban a ser útiles en el camino que iban a emprender, ¿ya? ¿Qué enseñanzas compartió Jesús en el Sermón del Monte? Bueno, ahí tenemos, entre otras cosas, las bienaventuranzas. ¿Han escuchado las bienaventuranzas? Si no las has escuchado, al menos es un pasaje bien interesante que te recomiendo leerlo en algún momento, en el cual son ciertos enunciados, donde parte con bienaventurados todos aquellos los que, y agrega ahí una frase, los que sufren, los que lloran, y va generando ahí como una contracultura, porque lo que dice la sociedad en general es como que los bienaventurados, los felices, son los que le pasan buenas cosas, por los que les va bien en la vida. Pero acá genera como una contracultura, en el sentido de que va marcando de que incluso los pobres pueden ser bienaventurados, ¿ya? También habla de los ayes. ¿Cuáles son los ayes? Cuando dice, ay de aquellos que decían de alguna manera, o eran más religiosos, ay de aquellos que pensaban que tenían que odiar a su enemigo. Él dice, amen a su enemigo, ¿ya? Y así va generando como un cambio cultural entre lo que se pensaba en ese minuto, sobre todo los religiosos de la época, ¿cierto? Versus el mensaje del Evangelio, que vino también ahí a trastocar muchas creencias que en ese minuto existían, ¿ya? En medio de todas estas enseñanzas fundamentales que Jesús le estaba entregando a los apóstoles y obviamente a toda la multitud, el Señor se encarga de destacar la importancia de lo que es tener una fe sólida, ¿ya? Una fe fundamentada sobre cimientos firmes, fuertes, que permitan construir sobre estos de una manera mucho más firme. Antes de enfocarse en los milagros, que igual iban a venir los milagros, ¿cierto? Pero antes de enfocarse en los milagros, en las señales visibles y en los prodigios que iban a acompañar a los apóstoles, a los discípulos, podríamos pensar lo que es como la parte más alta del edificio, ¿cierto? Cuando construimos. Antes de pensar en todo lo que se iba a ver y que las demás personas iban a ver, era importante centrarse en los cimientos. Era importante centrarse en aquello que quizás no todos ven, pero que le da firmeza a todo lo cual se va a construir después. ¿Ven? Según el pasaje que leíamos, hay dos tipos de personas. Según ese pasaje, hay dos tipos de personas las cuales se pueden identificar claramente a la hora de enfrentarse a la palabra de Dios. Primero están los que se acercan a Jesús, escuchan su enseñanza y la ponen en práctica. Bien, me acerco, escucho y la pongo en práctica. Y luego dice los que oyen, o sea, también escuchan la palabra, pero no obedecen. El primer caso, aquellos que sí la ponen en práctica, el Señor lo asimila a las personas que construyen su casa sobre cimientos sólidos, sobre una roca firme. Mientras que la segunda, que son aquellos que no la ponen en práctica, que no obedecen la palabra del Señor, son aquellos que Él los compara como aquellos que construyen una casa sin cimientos. Me llama la atención eso. No es sobre cimientos débiles, es sin cimientos. Yo les voy a mostrar una imagen que yo creo que la mayoría la debe haber visto. ¿Conocen ese edificio? Está en la quinta región. Voy a hacer un zoom ahí para que vayamos directo a las bases de las cuales está construido este edificio. Esto pasó luego de un temporal, ¿cierto? Donde subieron las aguas, donde más o menos similar a lo que estamos leyendo. Y prácticamente las aguas arrasaron con todas las bases. Un edificio muy bonito a todo esto,
en un sector hermoso como es Concón. Eh, ¿Son importantes los cimientos en una construcción? Aquí hablando netamente como en términos de físicos. Sin duda son fundamentales, ¿cierto? Son importantes, ya que sobre estos cimientos se edifica una obra, la cual se proyecta por mucho tiempo. Yo creo que nadie que construye una casa, un edificio, piensa que es para que dure un mes, un año, es para que ojalá dure por mucho tiempo, porque hay mucha inversión detrás, ¿cierto? Se gastan muchos materiales que son caros. Los fierros, por ejemplo, son súper caros. Eh, y es decir, en algún momento, si viene algún temporal, algún terremoto, alguna inundación, se espera de que esa construcción, en la cual hemos invertido tanto, pueda dar respuesta y pueda, en este caso, no ser afectada por cualquiera de estos temporales. ¿Qué se te viene a la mente a ti cuando ves una imagen como esta, de un edificio tan lindo, pero con una base tan débil? No, no me respondas. O si quieres, bueno, si quieres agregarlo al chat, ningún problema. Pero es solo para reflexionar. ¿Qué se nos viene a la base? ¿Qué se nos viene a la mente con una base así, me refiero? ¿Te quedarías una noche en un edificio, en un departamento, con todas las comodidades, pero que sabes que tiene una base como la estás viendo ahí en pantalla? ¿Alguien se quedaría ahí de manera gratuita por una noche, con todo pagado? Pero tiene que estar solo en ese edificio, no puede llegar y salir, sino que tiene que estar ahí. Difícil, ¿cierto? O sea, no va a faltar quizás el kamikaze que quiera hacerlo, pero es un riesgo. Es un riesgo porque uno está viendo de que si ese sector está así, imagínate, ¿cómo estará el resto de la base? Nada te asegura que el resto dando la vuelta, por así decirlo, en la redonda del edificio, también esté como en una situación similar. Lo dudaríamos, o sin duda quizás no lo haríamos. Aunque por dentro hay un lujo, sabemos que si no hay una base sólida, si no hay algo donde se afirme de manera sólido lo que está construido, los riesgos de que pudieran ocurrir son tremendos. Les aseguro, chiquillos, el día que pase algo más grave con ese edificio, o esperamos que no ocurra, pero si se llega a caer, me imagino que ya no debe haber gente viviendo ahí, deben estar todos fuera. Eso va a ser noticia nacional, chiquillos. Y se van a hacer muchos análisis tal como pasó. Y cuando pase eso, acuérdense de este mensaje. Y recordemos cómo el Señor también nos habla acerca de nuestra vida respecto a una edificación como esta. Resulta interesante, chicos, que la palabra nos dice que el segundo caso, no dice que el segundo caso no puede construir. Aquel que escucha la palabra y no obedece, no dice, y esas personas no pueden construir nada. No, dice que sí pueden construir. ¿Ya? Eso es interesante. Pero construyen sin base. ¿Ya? Construyen sin base y se exponen a que en algún momento todo se desmorone. Todo se desmorona. En tal sentido, podemos extraer que este tipo de personas, es decir, aquellas personas que escuchan pero no obedecen, por ende construyen pero sin base, no solo están afuera, no solo están en el mundo, sino que también pueden haber personas en la iglesia, ¿ya? Mimetizados en medio de la comunidad, con ganas de ser parte, pero sin ganas de seguir las pisadas del maestro, con ganas de quizás tener la experiencia de estar en la iglesia, pero sin obediencia, etcétera, etcétera. Esto va a provocar sin duda, chiquillos, que el crecimiento que pueda haber en esa persona sea solo cosmético, ¿ya? Y no realmente algo profundo, arraigado desde el interior. Pueden crecer muy alto, como el edificio, ¿cierto? Que vemos en pantalla. Pueden ser muy ostentosos, muy lujosos, pero si está cimentado sobre nada, ¿cierto? O sobre quizás una base muy débil o que no existe, como este edificio, el desmoronamiento, ¿está bien? Desmoronamiento o el derrumbe va a ser ahí mucho más trágico, ¿ya? Es por eso que es importante mirar las bases. El Señor considera entonces la obediencia, chiquillos, como el pilar fundamental para edificar nuestra casa. Y esa casa llámale tu vida, esa casa llámale tu familia, esa casa llámale tus proyectos, tus planes, tu ministerio, todo. La obediencia está a la base, está ahí. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer ahora, para ya entrar como en tierra derecha, es, ¿qué elementos pueden haber también que podemos utilizar, que nos pueden ayudar para que dicha base sobre la cual estamos construyendo nuestra vida realmente esté sólida? Ya sabemos que es la obediencia, ¿cierto? Bueno, ¿cómo podemos nosotros esforzarnos para contribuir a aquello se fortalezca, a que aquello siga siendo fuerte, siga siendo firme, para no seguir construyendo quizás sobre algo que ya está débil?
muchas veces nos pasa que de repente empezamos a construir cosas o a construir proyectos, pero si no están con una base sólida, cuando no hay, por ejemplo, un negocio, donde no hay quizá una inversión inicial que realmente dé abasto quizá a lo que queremos lograr, seguramente ese negocio va a fracasar. Si a lo mejor queremos un proyecto donde no hay ideas claras, donde quizás no haya un conducto o un plan de acción, algo claro, muy probablemente en algún momento va a fracasar. Lo mismo, ¿qué elementos entonces son los que pueden haber y pueden existir para que nosotros también los tomemos y podamos fortalecer esa base en la cual hoy día estamos construyendo? Porque todos queremos construir algo que no se caiga, ¿cierto? Todos queremos construir nuestra vida y que el día de mañana permanezca firme, firme delante del Señor y delante de todo lo que podamos enfrentar. Amén. Uno de los primeros puntos y que te quiero compartir también eh, respecto a estos elementos que nos pueden servir para fortalecer nuestra vida y para fortalecer esas bases es precisamente fortalecer eh, nuestro vínculo con la comunidad de fe. Fortalecer nuestro vínculo con la comunidad de fe. Mira, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ya sabemos que el Señor señala que una vida edificándose sobre cimientos sólidos es una vida que escucha la voz de Dios y la sigue, ¿cierto? Partimos desde ahí. Por tal motivo, lo primero entonces es estar constantemente acudiendo a un espacio donde podamos escuchar el mensaje de Dios, donde podamos escuchar su palabra, eh, donde podamos escuchar un mensaje que sea de bendición para nuestra vida y que llegue también en el momento oportuno. Por eso es que es tan importante pertenecer a una comunidad de fe como CFR. Por eso es tan importante ser parte de una comunidad de fe. Pero ojo, no visitarla, sino ser parte, sumarse a una comunidad como es nuestra hermosa casa. Mira, cuando hablamos de escuchar un mensaje, cuando decimos que hay que escuchar la voz de Dios, no solamente me estoy refiriendo a prédicas, ¿ya? No solo a este momento, por ejemplo, o a las prédicas que hace el pastor, la pastora, o a alguien que pueda estar ahí predicando, sino también escucharnos entre nosotros, sino también escuchar lo que tu hermano, tu hermana, alguien que algún amigo en la fe te puede entregar. ¿Cuánto de repente nosotros muchas veces en un día, en un mal día, ¿cierto? Un día que a lo mejor te pasaron cosas que a lo mejor no querías, te fue mal en la vega, etcétera, eh, o tuviste alguna situación difícil, te topaste con un hermano y te levantó el ánimo, quizás sin saber nada de lo que estaba pasando. A todos nos ha pasado, ¿cierto? A veces hasta con el puro saludo. Hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte, un abrazo. Cruzas dos, tres palabras con un hermano, con una hermana de casa y te levanta el ánimo, te cambia el día, cambia la atmósfera, como se dice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evidentemente también está Dios hablándote ahí. No es que sea esa persona la que tenga eso tan del otro mundo, sino que es el Señor también hablándote a ti a través de esa persona, ¿ya? Es por eso que es importante que estemos conectados siempre como comunidad de fe. La palabra lo dice, que en medio de la comunidad de fe nos estimulamos al amor, a las buenas obras, nos animamos unos a otros, ¿cierto? Y esto nos motiva a seguir buscando más de Dios y a hacer su voluntad, es decir, a seguir solidificando esas bases sobre las cuales estamos construyendo nuestra vida. De manera lógica, si queremos hacer la voluntad de Dios, pero nos movemos en un entorno que no agrada a Dios, es muy probable que la lucha sea mucho mayor, pues, chiquillos, ¿cierto? Es muy probable de que existan muchos más distractores, es muy probable que estemos como siendo sobreestimulados, ¿cierto? Pero a otras cosas que no necesariamente agradan a Dios. Y al momento de hacer su voluntad, ahí quizás la duda va a surgir y va a ser mucho más complicado. Pero si nos rodeamos también de gente que nos motiva, que nos estimula, sin duda que eso nos va a hacer el camino mucho más llevadero. Damos gracias a Dios por nuestra casa, chiquillos. Damos gracias a Dios por la casa en la cual estamos, por CFR. Tenemos múltiples espacios para poder incorporarnos, para poder sumarnos, para poder ser estimulados a hacer la voluntad del Padre. Tenemos los podcasts, tenemos los encuentros presenciales, Zoom, los grabados. Tenemos departamentos que se están implementando, imagínense. Se está viendo diferentes espacios donde cada uno de nosotros quizás puede sumarse, puede desarrollarse. Pero está en ti también, de que
está en mí, de que tomemos esos espacios, de que seamos parte, de que no nos conformemos solo con escuchar el podcast o con ir a un encuentro un sábado, sino que también a sumar, porque también tu presencia ahí puede estimular a otros. Creámoslo, chiquillos. Cada uno de nosotros es valioso. Y si ves de repente, como decía la palabra ahí, como no tener, como algunos como tienen por costumbre el no congregarse, si ves de repente a alguien que quizás ha dejado de congregarse, tampoco lo juzguemos ni lo apuntemos con el dedo, sino que al contrario, vayamos y animémoslo, estimulémoslo, preguntémosle, hermano, eh, ¿por qué no te has congregado? Súmate, es importante que estemos ahí, necesitas algo, a lo mejor no ha tenido movilización, etcétera, conversar. Eso es bueno para que nos estimulemos todos a que nos desarrollemos, crezcamos y juntos vayamos solidificando esas bases sobre las cuales estamos construyendo. No olvidemos que, como decían por ahí en un podcast hace unas semanas, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, ¿ya? No el que visita. Me permito ahí una pequeña adaptación de este verso, y lo podríamos decir como en este contexto de lo que estamos conversando: el que habita el abrigo del Altísimo edifica su vida de manera segura para morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos quieren morar bajo esa sombra? ¿Cuántos quieren morar con el Señor en su casa, en su familia, en su trabajo, en el trayecto a tu trabajo, en el trayecto a buscar a tus hijos al colegio? ¿Cuántos quieren que la presencia del Señor more en sus hijos, en sus hijas? Yo lo que más quiero es eso, que mi hija el día de mañana se rinda a los pies del Señor. Pero para eso también estamos los padres, para ir cimentando también esas bases, para que nuestra familia también pueda crecer en una base sólida. Amén. ¿Vamos bien? ¿Vamos siguiendo? Mira, quiero leer algunos comentarios que fueron agregando. Algunos decían, mira, y por ejemplo, eh, dice el Ángelo, una construcción débil no solo puede caer el edificio, sino también puede afectar a otro de su caída. Totalmente. Una pequeña casa construida con cimientos sólidos puede albergar multitudes. Tremendo, tremendo. Cada uno en un cimiento que aporta, es un cimiento que aporta para que nuestra casa sea el mejor lugar de comunión. Esa es la idea, chiquillos. Cada uno de nosotros aporta. Cada uno de nosotros es parte de esta edificación en la cual se ha trazado para este año como desafío y como meta. Como segundo punto, recordemos que estamos señalando cuáles son aquellos elementos que nos pueden servir para seguir solidificando nuestra fe, para seguir solidificando nuestra vida, nuestra base sobre la cual vamos a seguir construyendo. Ya sabemos que la obediencia es clave, ¿cierto? Es lo que el Señor entiende como una casa construida en la roca, ¿cierto? En la roca firme. Pero esa fe, pero esa obediencia también tiene que ir de la mano con diferentes elementos. Por ejemplo, ahora el segundo elemento es vivir en estado de alerta constante. ¿Ya? Como segundo punto, entonces, vivir en estado de alerta constante. Mira, primera de Corintios 10, versículos 12 y 13 dice, así, voy a ampliar aquí para que lo puedan ver, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si estuviéramos en la sede, le diría, dígale al que está a su lado, si te crees firme, cuidado con caer. Y si tienes a alguien al lado, puedes decirle, ¿eh? Si estás ahí en compañía de alguien, estás con tu esposo, ahí las mujeres le pueden decir, estás con tu familia, hermano, algún amigo, amiga, dígale, cuidado con caer. Y esa es la parte donde se ponen a conversar y empiezan a hablar de otras cosas y después cuesta un mundo y todo se va de las manos. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. El que crea estar firme, mire que no caiga. Quizás tú me vas a decir hoy, Rick, muchas gracias por los consejos, pero yo ya no estoy para pensar en los cimientos, yo ya voy como en el piso 9 construyendo mi vida, ya estoy como en un nivel superior. Eh, por lo tanto, yo quiero hablar de crecimiento, quiero hablar de ministerio, quiero hablar de llamado, quiero hablar de las naciones, quiero hablar de esto, de lo otro. Bla, bla. Si es así, genial, me alegro de verdad, te felicito, súper. No obstante, cuando nos sentimos muy seguros de lo que somos en Cristo, es cuando más alerta debemos estar, familia. Grábatelo. Cuando nos sentimos de repente muy seguros de lo que somos en Cristo y muy confiados de cómo estamos llevando nuestra vida, es cuando más alerta debemos estar. Esto es como para los que conducimos vehículos, ¿cierto?
cuando de repente ya aprende a manejar, uno siempre parte por lo básico, nuevamente, por lo fundamental, y cumpliendo todas las reglas, haciendo todo en orden, todo el conducto que te enseñaron, pero ya cuando aprendiste, como que te empezás a relajar. Ya ponía el brazo encima ahí bajáis el vidrio, ponía el brazo ahí, la musiquita más fuerte, no te preocupáis de tantos detalles. Si hacía un trámite corto, ¿a qué te voy a poner el cinturón de seguridad? Escucháis eh, sí, sí, ¿qué me va a pasar de aquí a la esquina? Entonces, cuando ya aprendemos, cuando ya nos desarrollamos en ciertas tareas, muchas veces nos relajamos más. Es por eso que tenemos que tener mayor cuidado y estar más alerta cuando creemos que estamos firmes. Por algo el apóstol Pablo, el tremendo hombre de Dios, ¿cierto? Destaca esa necesidad de que aunque nos sintamos firmes, debemos estar siempre alerta, cuidarnos de no caer. El pasaje bíblico, perdón, con el que partíamos este mensaje señalaba que cuando subieran las aguas de la inundación y golpearan la casa, construida sobre roca firme, esta quedaría intacta. Ojo, intacta. No dice con algunos daños, va a quedar intacta. Pero cuando las aguas de la inundación azotaran la casa construida sin cimientos, esta se derrumbaría. ¿Cuál es el patrón común entre ambos casos? Es que a ambos casos la inundación va a llegar. A ambos casos va a llegar el agua, ¿ya? Va a llegar la inundación. Ser cristiano, y esto es otra cosa también que es importante que nos grabemos, ser cristiano, congregarnos, llevar una vida intentando agradar a Dios, no te exime de las inundaciones, no te exime de las tormentas que pueden haber en tu vida, no te exime de pasar un terremoto que pueda ocurrir en tu vida, ¿ya? Estas de seguro también, lamentablemente, pueden llegar en algún momento. Ojalá que no, ¿ya? Ojalá, deseo de verdad que a nadie le toque enfrentar, pero es probable que sí nos pase, ¿ya? El punto de lo que sí te garantiza el estar construyendo sobre esta roca es que si la casa está ahí, nada ni nadie la va a mover de ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos. No el hecho de que ahora que llevo una vida cristiana y tengo a Cristo en mi corazón y estoy yendo a la iglesia, etcétera, nada me va a pasar. No, que cuando te pase algo, sepas a qué aferrarte. Que cuando te pase algo, sepas que no te vas a mover de la manera que a lo mejor se va a mover una persona que no tiene esa base. Y a eso apuntamos, chiquillos. Debemos estar alerta. Pensando en nuestra vida como un edificio, debemos tener un plan de acción ante emergencias. Un plan de acción ante emergencias. Todos los edificios lo tienen. En los lugares de trabajo, en los establecimientos educacionales, hay un plan de emergencia. Todos saben si pasa un terremoto, un temblor, dónde tengo que acudir, cuál es la zona de emergencia, un lugar donde quizás no se pueden estacionar los autos, donde todos nos vamos a juntar ahí, en caso de que ocurra alguna situación. Cuando chicos teníamos, volviendo como al tema educacional del colegio, cuando chicos teníamos la operación Daisy. ¿Alguien hizo operación Daisy alguna vez? ¿Sí? Nos tirábamos debajo de la mesa, ¿cierto? En las puertas, a veces había que salir. Hoy día se llama de otra manera. Si alguien sabe cómo se llama, le pido que lo agregue ahí al chat para que nos culturicemos también entre todos. Pero creo que se llama de otra manera, ¿ya? Pero yo recuerdo la operación Daisy y todos sabíamos lo que y nos preparaban para eso, ¿ya? Nos preparaban para esos momentos en los cuales hubiera un temblor, un terremoto. Las profesoras tenían que saber cómo cuidar a los niños, ¿cierto? Francisca Cooper, excelente. Ese es algo así. Claro, Cooper. Yo también algo, era como un apellido así como el que señala el Ángel. Gracias por el dato. Eh, Ahora, planteándolo eso como la comparación a nuestra vida hoy día. ¿Qué haremos cuando llegue la crisis a nuestra vida? Tenemos nuestra propia operación Daisy. Tenemos una zona de seguridad donde acudir cuando todo se esté moviendo, ¿cierto? Tenemos a alguien de confianza a quien contarle que estamos viviendo una crisis. Tenemos a alguien que nos puede dar un consejo sin juzgarnos. Son preguntas que debemos hacernos si queremos estar preparados para que las aguas lleguen. Porque las aguas van a llegar, esa es la palabra. El punto es cómo está tu casa, cómo está tu relación con Dios, cómo está ahí lo que estás construyendo, cómo están esas bases frente a una situación adversa que podamos vivir. Mira, 1 Pedro 5, versículos 8 y 10 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento.
No te juzgues a ti mismo si pasas por situaciones difíciles, si pasas por tentaciones incluso, si pasas por adversidades. De repente creemos que ahora que soy cristiano, pucha, debería irme mejor. Y como que puede que no te vaya mejor. Puede que a lo mejor, quizá en algún momento llegaste a la iglesia y coincidentemente, no sé, te echaron de la pega. Estoy inventando. Eh, el ser cristiano no es un seguro con el cual nada malo te va a pasar, ¿ya? Sino que al contrario, como lo decíamos, es un lugar, es un espacio que nos va a garantizar el hecho de que cuando lleguen las situaciones complejas, podamos saber a quién acudir, podamos saber cómo reaccionar y que nuestra casa, nuestra vida, lo que estamos construyendo, si se mueve, nada, ningún daño le pase. Amén. Amén. Como último punto, dentro de estos elementos, ¿cierto? Acuérdense del plan de la Operación Daisy, Operación Francisca Cooper, ¿cierto? Debo tener una Operación Daisy en mi casa, en mi familia. ¿Qué pasa si tenemos alguna situación difícil? Y como tercer punto, incluso el más importante, fortalecer nuestra relación íntima con Jesús, la roca firme, ¿ya? Dice Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para ir ya recapitulando y entrando ya en la última parte del mensaje, eh, ya sabemos que el Señor define una vida edificada sobre cimientos sólidos cuando escucha la voz de Dios y la sigue, para lo cual es importante pertenecer a una comunidad de fe como CFR, ¿cierto? Porque ahí escuchamos palabras, estamos siendo estimulados, somos nutridos también, pero también es importante vivir en estado de alerta, decíamos, ¿cierto? No confiarnos en exceso, sino que también estar ahí siempre atentos a lo que pueda ocurrir en algún momento de dificultad. A todo esto le agregamos el último y más importante elemento, que es fortalecer nuestra relación íntima con Jesús, que es la verdadera roca firme. Yo sé que ahora me vas a decir, Rick, esto es repetitivo, aquí te equivocaste, devuélvanme la plata, ya que el punto uno habla de ser parte de la comunidad de fe, y ahí escuchamos de Jesús, por lo tanto, es lo mismo que me está diciendo. Y yo te voy a decir, no es tan así, ¿ya? Claro, en parte es cierta, ahí te lo cedo porque escuchamos de Jesús, sí, pero no 100% significa tener una relación con Jesús, simplemente ir a los encuentros y ser parte de la comunidad de fe, ¿ya? No solamente se trata de eso, una relación con Jesús es mucho más amplia, ¿ya? Es mucho más grande el decir tengo una relación con Jesús, ¿ya? Incluso si sirves en algún equipo, departamento, ¿cierto? Es algo que abarca tu vida entera. Es más, si nos quedáramos solo con los dos primeros puntos de este mensaje, también sería un riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? Sé que con esto, lo que voy a decir ahora, me arriesgo a que quizás nos inviten más a predicar, a compartir un mensaje, pero en vista y considerando que los pastores están de vacaciones, lo vamos a decir igual. Bueno, que después, Mati, después hay la edición, esta parte hay que cortarla. No. Mira, si nos quedamos solo con los dos primeros puntos, por ejemplo, puede pasar de que alguna persona diga, en realidad, lo más importante, o lo único importante es ser parte de la comunidad de fe. La comunidad de fe, hay que estar ahí, hay que estar en la comunidad, hay que hacer actividades, tenemos que estar en todas las actividades, ¿ya? Ojo, yo dije que hay que sumarse, pero quizás no necesariamente a todo, porque también tenemos que ser responsables de cómo administramos nuestro tiempo. Eh, y podemos incluso a lo mejor transformar la comunidad de fe en un club social. Lo voy a mirar yo como un club social. O sea, podemos entender a la comunidad de fe como un espacio en el cual nos desarrollamos socialmente, donde compartimos, hacemos muchas actividades. Pero si no está Cristo en el centro, claro, están en las predicaciones, pero si yo voy y lo único que me interesa en ese mensaje, en ese encuentro, es el cafecito o el jugo que nos vamos a tomar después o antes, puede ser, ¿cierto? Puede ser que a lo mejor, porque depende mucho de dónde yo cómo yo voy a entender el encuentro. Si lo entiendo como un espacio que va a solidificar mi fe, tremendo. Pero si lo entiendo solo como un espacio porque no tenía nada más que hacer, sin duda que no me va a sumar de la misma manera, ¿ya? Lo mismo también con el estado de alerta. Alguien puede decir, bueno, yo vivo en estado de alerta siempre, trato de no equivocarme, trato de no cometer errores, trato de hacer
Se ve mucho eso, trato de ser buena persona, no le hago mal a nadie, listo. Bueno, pero no está Cristo en el centro tampoco. Por eso es que es importante que en ambas cosas, también como un elemento que nos va a permitir solidificar nuestra fe, es nuestra relación con Jesús. Porque si no, todo eso sería una figura que anoté como ejemplo, como un café descafeinado. Los que estamos ayunando de repente, hemos tomado café descafeinado, el manual lo acepta. Con mi esposa el otro día andábamos en Rancagua y nos tomamos un frappuccino con café descafeinado y con leche sin lactosa. Es como tomarse un café sin café con leche sin leche. Y ¿qué estamos tomando? Le decía a mi esposa. Era algo muy extraño. Y para los que somos fanáticos del café, sabemos que el descafeinado nunca va a igualar. Lo mismo pasa si tenemos solo la maqueta de la comunidad de fe, solo el estado de alerta constante, pero no Jesús en el centro. Y Jesús tiene que estar ahí. Jesús tiene que estar ahí todos los días. Jesús tiene que estar ahí también en nuestra base firme. Y ahí no solo los encuentros, en tu día a día, en el trabajo, cuando tú te mueves de un lugar a otro, cuando lavas la loza, cuando haces el aseo, cuando estás con tus hijos jugando, etcétera, etcétera. Ya, la roca firme, que ahí hay un contexto que no me voy a detener por la hora, pero es importante que la roca de la cual habla ese pasaje es una roca gigante, una roca grande donde se fundamenta, donde nace la iglesia. Ya no es el Papa que los católicos dicen que es Pedro esa roca. No, esa es una piedra chica, dice la palabra. Pero Jesús es la roca firme sobre la cual edificamos la iglesia, imagínense, pero también tu vida, también mi vida. Y es decir, está la roca que es Jesús, y luego vienen los cimientos, que es la obediencia a la palabra del Señor. Y luego vienen estos elementos que nos van a ayudar a que esos cimientos sean firmes. Ser parte de la comunidad de fe, estar en estado de alerta y seguir potenciando y desarrollando una relación con Cristo de manera diaria, de manera constante, de manera eh, íntima. Para finalizar, chiquillos, para que este año sea realmente el año de la edificación en tu vida, en mi vida, en nosotros como iglesia, ¿ya? Eh, debemos comenzar por los cimientos. Debemos comenzar por los cimientos. Si pensamos en nuestra vida como un edificio, es válido que nos imaginemos cómo va a quedar ese edificio, que nos imaginemos la cúpula, hasta qué piso llegaremos, cuál será la vista desde arriba, ¿cierto? Quizás todos imaginamos nuestra vida como hasta dónde voy a llegar, hasta dónde voy a crecer, etcétera. Eh, hasta dónde voy a llegar cuando cumpla mis sueños, cuando cumpla mis metas, incluso en el área cristiana, que es totalmente sano pensarlo. ¿Hasta dónde voy a llegar con mi ministerio, ¿cierto? ¿Me enviará el Señor como pastor a alguna iglesia, como misionero, como evangelista, como apóstol, eh, etcétera, etcétera, ¿cierto? No, como apóstol no, los apóstoles son los que están en la Biblia, no, chiquillos, ¿ya? Eh, todo eso es muy válido, pero trascendental es que cada cierto tiempo, más allá de pensar en la cúpula, más allá de pensar hasta dónde vamos a llegar en lo alto de este edificio, volvamos a la enseñanza básica, volvamos a ese primer día de clases, volvamos a los fundamentos, a los cimientos, sobre todo lo cual vamos a construir nuestra vida, ¿ya? Lo que aprendimos en ese primer día de clases espiritualmente hablando, ¿cierto? Y revisemos cómo andan estos cimientos, revisemos cómo está esa base, está sólida, está realmente, tengo lo que debiera tener yo para construir, está Cristo en nuestra vida, o es solamente quizás un nombre el que yo diga que soy cristiano, que soy hijo de Dios. Me trajeron a la iglesia de chico, me trajeron y aquí estoy. Sigo estando y sigo creyendo porque mi familia me lo impuso. Debemos fortalecer nuestra vida en Cristo. Y ahí es donde le hago la pregunta, chiquillos. ¿Cuántos de los que estamos acá quieren fortalecer los cimientos sobre los cuales se está edificando su vida? ¿Hay alguien que quiera fortalecer su vida en Cristo? ¿Hay alguien que quiera fortalecer esos cimientos para seguir construyendo? Estamos en edificación este año. Creemos que cuando llegue el 31 de diciembre vamos a tener una vida mucho más edificada, ¿cierto? Pero partamos de lo básico. ¿Alguien quiere fortalecer su vida? ¿Alguien quiere fortalecer sus cimientos? Amén. Si quieres fortalecer tus cimientos, debemos estar dispuestos a que Dios intervenga en nuestra vida, chicos. A que Dios diga en algún momento, quizás, aquí hay que entrar a picar. Quizás hay que entrar
de lleno en las bases. Hay que entrar, hay que parar la construcción, vamos en el piso 9, no, hay que parar la construcción. Está muy lindo lo que estamos logrando, ¿cierto? Pero ojo, porque de repente hay que entrar a picar porque los cimientos quizás no están tan sólidos. Y es mejor de repente detenerse, dejar de avanzar un poco para fortalecer la base sólida y luego cuando sigas avanzando, avances con mayor fuerza, con mayor firmeza. Vale la pena, familia, vale la pena que Dios remueva tus cimientos con el fin de que sigamos creciendo, pero con una base sólida. Te lo dice alguien a quien Dios le movió mucho los cimientos en el minuto que llegamos a CFR. Creíamos tener cimientos muy sólidos, quizás en algún momento como familia, en cuanto a las creencias, en cuanto a la cultura de la cual, eclesiástica de la cual veníamos. Pero llegamos acá y el Señor nos movió muchas cosas. Y fue necesario, fue bueno. Y hoy día podemos, desde la experiencia también, desde lo vivido, que vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando lleguen las aguas a tu edificación, cuando lleguen las aguas, porque muy probablemente lleguen, estará tan firme que nada ni nadie la va a derribar, chicos. Esa es la esperanza que tenemos. Que cuando lleguen las aguas, tu edificación, tu vida, tu familia, nada la va a derribar. Pero tenemos que estar firmes en Cristo. Queremos estar firmes. Queremos tener cada día un poquito más de firmeza en el Señor. Amén, ¿cierto? Todos queremos eso. Que sea de nuestro corazón el decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Si es necesario revisar, yo creo que no tengo nada que mirar en mi cimiento, en mi base, pero si tú pusiste el mensaje en el RIC hoy día de compartirnos de esto, quizás por algo, quizás también es para mí, no es para mi hermano, no es para mi hermana, no es para el que no se conectó hoy día, no es para el que lo va a ver por YouTube. Es también algo de lo que hoy día se habló para mí. Así que, chiquillos, familia, hermanos, que este mensaje que hoy día acabamos de recibir, porque todos lo estamos recibiendo, ¿cierto? Nos motive a hacer esta revisión en nuestra vida, a mirar los cimientos y seguir construyendo sobre la roca firme y sobre cimientos sólidos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque podemos, Señor, reconocer de que cada día necesitamos de ti, reconocer de que eh, necesitamos, Señor, construir nuestra vida sobre una base sólida, sobre una roca sólida que eres tú, Señor, sobre cimientos que permitan, Señor, soportar todo lo que el día a día, la vida nos pueda traer, Señor. Ayúdanos, Padre. Sabemos que en el mundo en el cual vivimos hoy es complejo llevar una vida que te agrade, llevar una vida que, que a lo mejor te busque, Señor, que seas tú la prioridad. Hay tanto ajetreo en el día a día, Señor, tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero creemos, Señor, de que si cimentamos nuestra vida en ti, que si estamos ahí en la roca firme que eres tú, que si obedecemos tu palabra, Señor, todo lo demás viene agregado. Todo lo demás viene, Señor, ahí a poder ser consecuencia de una base sólida, Señor. Todo parte de la base. Teníamos muy lindos recuerdos de nuestra enseñanza básica, ¿cierto? De ese primer día de clases. Quizás si no nos hubieran enseñado lo básico que era un recreo, los tiempos, el respetar las normas, el saber que en ciertos momentos hay que hablar, en ciertos momentos hay que guardar silencio, normas de respeto. Quizás si no nos hubieran enseñado eso en los primeros días de clases, quizás durante el avanzar de nuestra enseñanza educacional, hubiéramos sido quizás qué personas, personas que no respetaban, personas que a lo mejor no sabían comportarse en sociedad. Y de la misma manera, Señor, necesitamos arraigar aquellos fundamentos, arraigar aquello, lo básico, Señor, lo fundamental en nuestra vida, Señor, lo fundamental que es creer en ti, que es escuchar tu voz, que es obedecerte, Señor, que es reconocer de que necesitamos de ti y sobre eso construir, Señor. Sobre eso construir nuestra vida, sobre eso seguir avanzando, seguir creciendo y seguir desarrollándonos. Señor, no queremos, Señor, el día de mañana llegar tan lejos en el área ministerial, Señor, y que todo se venga abajo porque quizás nunca revisé mis cimientos. Queremos crecer, Señor, confiadamente, sabiendo de que tú estás ahí, tú estás a la base, tú estás como la roca firme, firmando nuestra vida y levantándonos, Señor, y sobre eso construyendo todo lo que viene.
en cada uno de nosotros, en nuestra vida, familia, en nuestros hijos, quienes somos padres, en el ministerio, en la labor en la cual tú desarrollas el CFR o en la que te gustaría desarrollar a futuro, en tu trabajo, donde sea. Te adoramos, Jesús, te damos gracias y te pedimos que esta palabra pueda, Señor, hacer eco en nuestra vida y podamos tomarla y aplicarla. Quizás, obviamente, no vamos a retener el 100%, pero lo que se pueda retener en el corazón, en la mente, que pueda hacer algo en nuestra vida, Señor, para que no seamos los mismos. El nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, familia. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, tal como lo fue para la mía, como estudiándolo esta semana. El primer llamado siempre es para uno, para el que escucha este mensaje, para el que lo estudia, y luego lo transmitimos de la misma manera. Ya damos gracias a Dios por la casa que tenemos. Hermosa casa de SFR, hermosa familia de la fe, y sobre la cual también queremos todos seguir aportando un poquito para la edificación y que esa obra sea tremenda y todos puedan ver ahí a CFR alumbrando y siendo luz en San Vicente, Rengo, Mayoa, en todos los lugares donde muchas personas puedan acercarse al Señor a través de nuestra casa. Así que un abrazo, familia. Gracias por la participación. Gracias por ahí los comentarios que fueron agregando en el chat, por ahí haber aportado en esto. Todos, todos tenemos algo que compartir y, y esperamos ahí que las próximas semanas Dios nos siga hablando, inquietando nuestros corazones. Les amamos mucho y que Dios les bendiga.